Suscríbete, dale a me gusta y comenta abajo si te atreves. ¿Qué sucede cuando un hombre poderoso cree que te posee? Cuando proclama al mundo que no eres nada sin él. Para Eliana, marcharse de su matrimonio fue un acto de supervivencia. Su esposo, Marco, se rió. Se jactó ante sus amigos. Dadla una semana, regresará arrastrándose y suplicando. Estaba seguro de que la había destrozado. Lo que no sabía era que ella estaba embarazada, y nunca imaginó que, tan solo unas horas después de su arrogante fanfarronada, un multimillonario solitario, un hombre con su propio pasado oculto, la encontraría en su momento más oscuro y le haría una oferta que lo cambiaría todo. El brillo de la lámpara de araña de cristal del Club de Polo de Buenos Aires goteaba luz sobre la élite de la ciudad. Desde fuera, Eliana Vargas era la imagen perfecta del éxito, con su brazo entrelazado con el de su esposo, Marco Vargas. Él era un hombre esculpido por la ambición y el privilegio, un socio principal en un fondo de inversión que lucía su éxito como un traje a medida. Eliana, con un vestido azul zafiro que hacía juego con sus ojos, sonreía una sonrisa que había practicado durante años, una que no llegaba a sus ojos. Por dentro, se sentía como un fantasma, rondando su propia vida. Cada conversación era una actuación, cada risa una nota cuidadosamente calibrada. Marco estaba en su salsa, acaparando la atención. Su voz de barítono seguro cortaba la charla educada. Y por eso el mercado es volátil, pero en última instancia, predecible, le decía a un círculo de admiradores. Solo tienes que saber cómo jugar, es cuestión de nervios. Apretó el brazo de Eliana, un gesto de posesión disfrazado de afecto. Mi esposa, Eliana, es arquitecta, o lo era. Lo dejó todo por un proyecto más importante. Yo. Un murmullo de risas educadas. La sonrisa de Eliana se tensó. Ella había sido una estrella en ascenso en su firma, elogiada por sus diseños innovadores y sostenibles. Marco había llamado a su ambición linda al principio, luego una distracción y finalmente innecesaria. La había convencido de que su carrera era la que importaba, que su papel era ser la anfitriona perfecta, el hermoso accesorio que probaba que su vida estaba tan bien gestionada como su cartera de inversiones. Más tarde, cerca de las mesas de la subasta silenciosa, escuchó un fragmento de conversación de su supuesta mejor amiga, Claudia, hablando con otra mujer. «Se ve cansada», susurró Claudia. «Marco dice que ha estado difícil últimamente, muy emocional». Las palabras fueron como una bofetada fría. Era la narrativa de Marco. Él había estado sembrando esta idea durante meses, pintándola como inestable, su desesperación silenciosa enmarcada como un desequilibrio hormonal. La estaba aislando, una amiga a la vez, asegurándose de que si alguna vez gritaba, nadie la escucharía. ¿Crees que los amigos de Eliana debieron haberla defendido? Deja tu opinión en la sección de comentarios. La gota que colmó el vaso no fue con un estruendo, sino con un brindis. Un cliente potencial, un hombre llamado señor Gutiérrez, levantó su copa hacia Marco. Por Marco Vargas, un hombre que lo tiene todo, una carrera brillante y una esposa hermosa y devota. Dime, Marco, ¿cuál es tu secreto? Marco sonrió, su ego hinchándose para llenar el espacio. Se inclinó de manera conspiradora. ¿El secreto? Tienes que ser el sol en su cielo. Sin ti su mundo se oscurece. ¿Verdad, querida? Miró a Eliana, sus ojos brillando con un desafío. La sala esperaba su asentimiento sumiso. Pero algo dentro de ella, una brizna de acero que llevaba mucho tiempo inactiva, se negó. Simplemente lo miró fijamente, su expresión ilegible. Por un segundo fugaz, su pulida máscara se resbaló. Vio un destello de pánico, de furia por su insubordinación.
Se recuperó rápidamente, riéndose. Está jugando a ser tímida. El viaje en coche a casa fue un infierno silencioso y sofocante. En el momento en que la pesada puerta de roble de su mansión, en el barrio de Recoleta, se cerró, la actuación terminó. ¿Qué diablos fue eso?, siseó, tirando de su corbata. Me hiciste parecer un tonto. Se supone que debes interpretar tu papel. ¿Qué papel, Marco? La voz de Eliana era peligrosamente tranquila. ¿La muñeca adoradora que no tiene pensamientos propios? Es el papel que pagó por tu vestido, por esta casa, por toda tu vida. Rugió, su voz rebotando en el vestíbulo de mármol. No eras nada antes de mí, una simple dibujante en un cubículo. Yo te di todo. Tú me quitaste todo, susurró ella, la verdad, aterrizando con la fuerza de un golpe físico. Mi carrera, mis amigos, mi confianza. Miró alrededor del espacio opulento y estéril. No era un hogar, era un escenario, una jaula dorada. «Oh, esto es de película», se burló, siguiéndola mientras caminaba aturdida hacia el dormitorio principal. «Te estás poniendo dramática otra vez. ¿Es que tiene la regla?». Se detuvo, dándole la espalda. Eso fue todo. La última desestimación casual de su humanidad. Se dio la vuelta, sus ojos claros y fríos. «No, Marco, no lo es». Entró en el vestidor, una habitación más grande que su primer apartamento, y sacó una sola maleta. No empacó la ropa de diseñador ni las joyas que él le había comprado. Los grilletes dorados. Empacó las pocas cosas que eran verdaderamente suyas. Una copia gastada de El Manantial. Sus viejos cuadernos de bocetos llenos de diseños. Una foto enmarcada de sus difuntos padres. Marco la miraba, con una mueca en los labios. Se apoyó en el marco de la puerta, irradiando una confianza inexpugnable. «Esto es patético, Eliana. ¿A dónde vas a ir? A casa de tu hermana, a su pequeño apartamento. Durarás una semana, tal vez 2, antes de darte cuenta del error que estás cometiendo». Ella cerró la maleta y pasó junto a él sin decir una palabra. Él la agarró del brazo. «No te vayas de mi lado. Debí haberlo hecho hace años», dijo ella, liberando su brazo. La mueca de él se amplió en una sonrisa de pura arrogancia. «Bien, vete. Ten tu pequeña rabieta, pero volverás. Regresarás arrastrándote. No eres nada sin mí, y lo sabes». Su mano etuano estaba en la puerta principal cuando él le asestó el golpe final y más cruel, lo suficientemente alto para el público imaginario en su cabeza. «Le diré a todos en el club que has tenido un pequeño colapso. Lo entenderán. Cuando regreses con el rabo entre las piernas, diremos que solo necesitabas un poco de descanso». Salió a la fría noche de Buenos Aires. La puerta se cerró detrás de ella, con un golpe definitivo. No miró hacia atrás. Llamó a un taxi y le dio al conductor la dirección del motel más barato y anónimo en las afueras de la ciudad. Dale a me gusta a este video si crees que Eliana fue valiente al irse. En la habitación estéril y con olor a lejía del motel Starlight, bajo el letrero de neón parpadeante, Eliana finalmente se permitió romperse. Los sollozos sacudieron su cuerpo, una tormenta de dolor por los años que había perdido y de terror por el futuro que no podía ver. Su dinero estaba en una cuenta conjunta. Él lo controlaba. Tenía menos de 300 pesos en su bolso. Él tenía razón. No tenía nada. Entonces recordó el cansancio, las náuseas recientes que había achacado al estrés. Su período, que él había mencionado tan cruelmente, llevaba 6 semanas de retraso. Con manos temblorosas, rebuscó en su bolso y sacó la bolsa de la farmacia de emergencia que había comprado de camino. No para pastillas, sino para una prueba de embarazo. Se sentó en el borde de la bañera sucia, esperando los 3 minutos más largos de su vida.
y allí estaba. 2 líneas rosas, claras e implacables. Embarazada. Una ola de puro terror la invadió, seguida de otra cosa, algo feroz e inesperado. Resolución. Esto ya no era solo sobre ella. No se estaba salvando solo a sí misma, estaba salvando a su hijo. Marco nunca jamás tendría a este niño, no convertiría a su hijo o hija en otro accesorio en su vida perfecta. La fanfarronada resonó en sus oídos. Regresará, arrastrándose. Nunca, susurró a la habitación vacía, con una mano protectora en su estómago aún plano. Nunca. Se sentía total y terriblemente sola. Pero mientras miraba las líneas rosas, se dio cuenta de que no lo estaba. Las siguientes 24 horas fueron un borrón de café barato y miedo. El motel Starlight era una sinfonía de miseria. El gemido de los camiones en la carretera cercana, las discusiones amortiguadas de la habitación de al lado, el zumbido constante del viejo aire acondicionado. Eliana se sentó en la cama abultada, con su cuaderno de bocetos abierto en su regazo. Pero sus manos no se movían. La chispa creativa, que una vez la había definido, se sentía como un recuerdo lejano, extinguido por años del desprecio casual de Marco. Había llamado a su hermana, Maya, una trabajadora social impetuosa que nunca había tragado a Marco. El alivio en la voz de Maya era palpable. «Oh, Eli, por fin», había respirado Maya. «Voy a recogerte. Puedes quedarte conmigo, lo resolveremos». Pero la idea de ser una carga para Maya, de encajarse en su pequeño apartamento de un dormitorio con un bebé en camino, llenó a Eliana con una nueva ola de vergüenza. Marco había orquestado esto. Había desmantelado sistemáticamente sus sistemas de apoyo hasta que él era el único que quedaba en pie. El único proveedor. El dictador benevolente. Volver arrastrándose a él sería una rendición. Arrastrarse hasta su hermana se sentía como una derrota diferente. Estaba mirando al techo manchado de agua, trazando las grietas e imaginándolas como líneas de falla en su propia vida, cuando su teléfono vibró. Era un número que no reconocía, con un prefijo elegante y minimalista que asociaba vagamente con negocios internacionales. Probablemente un número equivocado. Lo ignoró. Volvió a vibrar, y una tercera vez. Un nudo helado de pavor se formó en su estómago. Era Marco. Debía haber conseguido un teléfono desechable para acosarla, para desgastarla. Armándose de valor, respondió, lista para colgar de inmediato. «Hola», dijo su voz traicionando un ligero temblor. Hubo una pausa, y luego una voz, baja y tranquila, con un acento europeo inconfundible. No era Marco. ¿Habló con la señorita Eliana Vázquez? El uso de su apellido de soltera fue un sobresalto. Nadie la había llamado así en 6 años. ¿Quién es? Mi nombre es Julian Devereux. Perdone la intrusión. Entiendo que este puede ser un momento difícil. El nombre le sonó a un eco lejano. Devereux. Devereux Capital. Una firma de inversión global, conocida por su éxito casi mítico y por su fundador enigmático y solitario. Un hombre que ocasionalmente aparecía en las páginas financieras, pero nunca en las columnas de sociedad. Era una leyenda, un fantasma en la maquinaria de las finanzas globales. Ella lo había visto una vez, hace años, cuando asistió a una conferencia sobre desarrollo urbano sostenible, donde él fue un orador invitado sorpresa. Había hablado con una intensidad tranquila que había cautivado a todo el auditorio. «Señor Devereux, yo no entiendo. ¿Cómo consiguió este número?» «Tengo gente con recursos», dijo simplemente, sin un atisbo de jactancia. Era una declaración de hechos. Estuve en la gala anoche. Casualmente observé su partida. La cara de Eliana ardió de humillación. Él lo había visto. El cisma público y silencioso.
la mirada en el rostro de Marco. Su escape. Ya veo. Señora da Vázquez, continuó, su tono permaneciendo perfectamente nivelado y profesional. Hace varios años, antes de su matrimonio, usted presentó una propuesta a un concurso para el diseño del nuevo Lycée International en Estrasburgo, un proyecto que mi fundación estaba financiando. Lo recordaba vívidamente. Era su proyecto de pasión, un diseño en el que había puesto su alma. Una escuela construida alrededor de un atrio central bañado por el sol, utilizando madera reciclada y calefacción geotérmica. Un edificio destinado a respirar, a nutrir. Ella había sido finalista, pero había retirado su propuesta después de que Marco se lo propusiera. Él le dijo que era hora de centrarse en su futuro. Sí, lo recuerdo, dijo ella, su voz espesa con un dolor repentino y agudo por la mujer que había sido. Siempre creí que era el diseño superior, dijo Julien Debré. Era innovador, humano y elegante. Fue un crimen que nunca se construyera. Las lágrimas picaron los ojos de Eliana. Escuchar su trabajo enterrado durante tanto tiempo, ser hablado con tanto respeto por un hombre de su talla era inquietante. Era agua sobre tierra reseca. Gracias, logró susurrar. No estoy llamando por un simple cumplido, Nora Vázquez, dijo. Estoy llamando con una proposición. Soy consciente de su situación, al menos de las pinceladas. Conozco a un hombre como Marco Vargas. Su ego es su moneda principal. No la dejará ir fácilmente y se asegurará de que no tenga a dónde ir. Ella no pudo hablar. Él acababa de articular su miedo más profundo con una precisión escalofriante. Vuelo a París esta noche desde el aeropuerto de Ezeiza, dijo. Mi avión sale en 3 horas. Tengo un apartamento vacío en el 6º arrondissement, con vistas al jardín de Luxemburgo. Es tranquilo, privado y suyo por el tiempo que lo necesite. Sin estipulaciones, sin expectativas. Considérese una becaria, una oportunidad para respirar, una oportunidad para volver a tomar un lápiz. La oferta era tan extravagante, tan absolutamente fuera del reino de lo posible, que casi se rió. Un multimillonario que nunca había conocido le estaba ofreciendo un santuario en París porque le gustó un diseño que había dibujado hace 7 años. Sonaba como el argumento de un cuento de hadas, o más probablemente, una trampa sofisticada y cruel. ¿Por qué?, preguntó, la única palabra que abarcaba toda su sospecha e incredulidad. ¿Por qué haría esto? Hubo una pausa más larga en la línea esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más suave, menos el titán de la industria, más humano. Digamos que tengo un profundo disgusto por el potencial desperdiciado, dijo, y un disgusto aún más profundo por los hombres que confunden la posesión con la sociedad. Su esposo hizo una fanfarronada pública anoche de que usted regresaría arrastrándose. Me pareció un sentimiento de mal gusto. Le estoy ofreciendo una alternativa a arrastrarse, una alternativa a arrastrarse. Las palabras resonaron en lo más profundo de su alma. 3 horas, repitió. Un sedán negro estará esperando en la entrada del motel Starlight en 30 minutos. El nombre del conductor es Jean-Pierre. No hablará a menos que se le hable. Si no está allí, se irá y no la volveré a contactar. La elección es completamente suya, señorita Vázquez. Colgó. El silencio en la habitación era absoluto. Eliana miró el teléfono en su mano. Esto era una locura. Era un riesgo de proporciones monumentales. ¿Quién era este hombre? ¿Cuáles eran sus verdaderos motivos? Era una mujer embarazada, vulnerable y sola. Subirse al coche de un extraño, volar a un país extranjero por su capricho, era una locura.
Pero ¿cuál era la alternativa? El sofá de malla, las miradas de lástima, la inevitable batalla legal con Marco, donde usaría su ejército de abogados para pintarla como una cazafortunas inestable y no apta e intentar quitarle a su hijo. La machacaría hasta convertirla en polvo. La oferta de Julien Devereux era un salto a lo desconocido, un salto desde un acantilado. Pero quedarse se sentía como ser enterrada viva, lenta y metódicamente. Él sabía de la fanfarronada de Marco. Le estaba ofreciendo una contramedida directa en un juego que ella ni siquiera sabía que se estaba jugando. No se trataba de rescatar a una damisela. Se sentía estratégico. Se sentía como si estuviera apoyando al más débil en una pelea que quería ver ganada. Miró su única maleta, su cuaderno de bocetos, su reflejo en la pantalla oscura del televisor. Una mujer pálida y asustada, con un universo de lucha en sus ojos. Tenía 30 minutos para decidir. Se levantó. Una nueva energía corría por ella. El miedo seguía allí, una corriente fría debajo de la superficie. Pero ahora se unía a un destello de esperanza salvaje y aterradora. Se alisó la ropa, respiró hondo y agarró su maleta. Ya no quería jaulas. Dorada o sucia, una jaula seguía siendo una jaula. Daría el salto. Los 30 minutos se sintieron como toda una vida y como un solo latido de corazón. Eliana se quedó dentro de la puerta de su habitación de motel, mirando a través de la rendija de las cortinas. El estacionamiento era una extensión desolada de asfalto, agrietado, salpicado de coches oxidados y un solo contenedor de basura desbordado. El letrero de neón del motel Starlight chisporroteaba y estallaba, emitiendo un brillo rosado enfermizo. Este era el final de camino patético que Marco había previsto para ella. Entonces, exactamente a tiempo, un coche entró en el estacionamiento. Se movía con una gracia silenciosa y fluida que era completamente ajena a los alrededores. Un Audi A8 negro con sus ventanas tintadas de una obsidiana impenetrable. No parecía un coche. Parecía un trozo de la noche que se había desprendido y se había posado. Se detuvo en la acera, su motor un zumbido casi imperceptible. Este era el momento de la elección hecho realidad. Su corazón martilleó contra sus costillas. Podía quedarse, llamar a Maya y elegir el camino conocido y difícil, o podía salir por esa puerta hacia un futuro que era un completo y aterrador espacio en blanco. Una alternativa a arrastrarse. Eliana echó un último vistazo a la miserable habitación que había sido su santuario y su prisión por un día, y salió. El aire de la noche era húmedo y olía a gases de escape. Cuando se acercó al coche, la puerta trasera se abrió suavemente desde el interior. Un hombre con un traje sencillo y oscuro, con una gorra de chófer, se paró junto a la puerta abierta. Era mayor, con un rostro amable y curtido. «¿Señorita Vázquez?», preguntó, su voz suave con el prometido acento francés. «¿Soy Jean-Pierre?». Ella asintió, incapaz de hablar. Él tomó su única maleta de su mano, como si no pesara nada, y la colocó con cuidado en el maletero. Le sostuvo la puerta, y ella se deslizó en el asiento trasero. La transición fue discordante. El mundo exterior era ruido y suciedad. Dentro había silencio absoluto y aire fresco con olor a cuero. La puerta se cerró con un golpe suave y satisfactorio, sellándola de su antigua vida. El coche se alejó tan suavemente como había llegado, dejando el motel Starlight y su letrero parpadeante atrás en el espejo retrovisor. Condujeron en silencio, como se prometió. Jean-Pierre navegó por el tráfico de Buenos Aires con una competencia sin prisas. Eliana observó
cómo las luces familiares de la ciudad se desdibujaban por la ventana, pero se sentían como escenas de la vida de otra persona. Los grandes edificios de Recoleta, las relucientes torres del distrito financiero donde Marco tenía su corte. Todo de repente le resultaba extraño. Era una observadora, un fantasma que pasaba. No se dirigieron a la terminal principal del aeropuerto de Ezeiza. Jean-Pierre los llevó a un aeródromo privado en el lado opuesto de las pistas, un lugar de tranquila eficiencia para la élite mundial. Se detuvo directamente al lado de un elegante Gulfstream G6-650, su fuselaje blanco brillando bajo los reflectores. El logotipo de Devereux Capital, una destilizada que parecía un pájaro en vuelo, estaba estampado en la cola. Las escaleras del jet estaban bajadas. Una suave luz amarilla salía de la puerta de la cabina abierta. Julien Devereux no estaba allí. Una azafata con un elegante uniforme azul marino la saludó en la parte superior de las escaleras. «Bienvenida a bordo, señorita Vázquez. El señor Ordebereus está terminando una llamada. Se unirá a usted en breve. ¿Le ofrezco algo de beber? ¿Agua? ¿Champán?» «Solo agua, por favor», dijo Eliana, su voz apenas un susurro. El interior del avión era menos un avión y más un apartamento de lujo minimalista. Asientos de cuero color crema, madera oscura pulida, iluminación suave e indirecta. Solo había 8 asientos en la espaciosa cabina. Ella eligió uno junto a una ventana y se hundió en el cuero mantecoso. La azafata regresó con una botella de Evian y un vaso de cristal. Unos minutos más tarde, Julien Devereux subió a bordo. Era más alto de lo que recordaba de la conferencia, vestido con un traje gris sencillo y perfectamente hecho a medida, sin corbata. Su cabello oscuro tenía hilos de plata en las sienes y su rostro era todo ángulos afilados y ojos inteligentes y vigilantes. No exudaba el poder ruidoso y performativo de Marco. El suyo era una autoridad tranquila y contenida. Estaba en la forma en que se movía, en la economía de sus gestos. «Señorita Vázquez», dijo, ofreciendo un pequeño y educado asentimiento. No se ofreció a estrecharle la mano, un gesto por el que ella estaba agradecida. Mantenía una distancia profesional. «Gracias por confiar en mí». «No estoy segura de si es confianza o desesperación», respondió ella honestamente, sorprendida por su propia franqueza. Un destello de algo, diversión, respeto, cruzó su rostro. «La honestidad es un buen punto de partida. Por favor, póngase cómoda. El vuelo a París es de aproximadamente 11 horas. Debería intentar descansar». Tomó asiento al otro lado del pasillo, no directamente enfrente, dándole espacio. Abrió un portafolio de cuero delgado y comenzó a leer. La pequeña lámpara sobre su asiento, iluminando su expresión concentrada. No intentó entablar una conversación. No le hizo preguntas invasivas sobre su situación. Simplemente creó un bolsillo de calma para que ella existiera. Cuando el jet comenzó a rodar, Eliana miró por la ventana. El avión giró y por un momento tuvo una vista perfecta y brillante del horizonte de Buenos Aires. La torre donde se encontraba la oficina de Marco se alzaba alta, un faro del poder y la riqueza que ella dejaba atrás. Pensó en él, probablemente en casa o en un bar con sus amigos, riendo, confiado en su predicción. Regresará, arrastrándose. Una furia silenciosa, fría y limpia, ardió en su pecho. Los motores cobraron vida, un sonido poderoso y controlado que vibró a través de su asiento. El jet aceleró por la pista, cada vez más rápido, empujándola hacia el suave cuero. Y luego, el momento mágico y sin peso del despegue. Eliana vio cómo las luces de Buenos Aires se encogían debajo de ellos,
convirtiéndose en una red de hilos de oro y plata contra la tierra oscura. Con cada pie de altitud que ganaban, sentía que el peso sobre sus hombros se aligeraba, la presión sofocante de su vida con Marco, el juicio de su círculo social, el peso aplastante de sus expectativas. Todo estaba allí abajo, cada vez más pequeño, hasta que fue solo otro patrón de luces en la vasta oscuridad. Se estaba yendo volando, no solo de un hombre, sino de una versión de sí misma que ya no reconocía. Se dirigía hacia un futuro desconocido, llevando una nueva vida secreta dentro de ella. Miró a Julien Devereux. Todavía estaba absorto en sus papeles, un hombre de inmenso poder, usándolo no para aplastar o controlar, sino para... ¿qué? ¿Abrir una puerta? Ella todavía no entendía sus motivos, y la incertidumbre era un zumbido de ansiedad debajo de la superficie. Pero por primera vez en años sintió una sensación de agencia. Había tomado una decisión, una elección aterradora e imprudente, pero era suya. La azafata atenuó las luces de la cabina. Eliana apoyó la cabeza contra la ventana fría. El zumbido de los motores, una canción de cuna. Por primera vez, en mucho, mucho tiempo, cerró los ojos y sintió un atisbo de paz. Estaba ascendiendo. Eliana se despertó con el suave toque de la azafata en su hombro. «Señorita Vázquez, aterrizaremos en París en 20 minutos». Había dormido, un sueño profundo y sin sueños que la había eludido durante meses. El agotamiento había sido más que físico. Era tan profundo, y las horas de paz ininterrumpida en la cabina silenciosa habían sido un poderoso bálsamo. Fuera de la ventana, la negrura del Atlántico había dado paso al suave gris previo al amanecer de un cielo europeo. Julien ya no estaba en su asiento. La cabina estaba vacía, excepto por ella y la azafeta. «El señor Ordéveros me pidió que no la despertara», dijo la azafata con una cálida sonrisa. «Está en la cabina delantera. Dijo que le dijera que Jean-Pierre la esperará una vez que pasemos la aduana en Le Bourget». El aterrizaje fue tan suave como el despegue. El aeropuerto de Le Bourget, al igual que su contraparte de Buenos Aires, era un reino de viajes privados y discretos. No había multitudes ni largas colas. Un funcionario silencioso selló su pasaporte con un golpe rápido y eficiente. Y tal como se prometió, Jean-Pierre la estaba esperando al otro lado, su expresión tan tranquila y tranquilizadora como antes. El viaje en coche a París, mientras el sol comenzaba a salir, fue como entrar en un sueño. La ciudad todavía estaba despertando, las calles bañadas en una paleta de rosas y dorados suaves, condujeron por grandes bulevares bordeados de edificios haussmannianos, sus balcones de hierro ornamentados como encaje contra la piedra pálida. El aire que se filtraba por las rejillas de ventilación del coche olía a calles lavadas por la lluvia y a pan recién horneado. Jean-Pierre detuvo el coche en una calle tranquila y arbolada en el 6º distrito, justo enfrente de la magnífica extensión del Jardín de Luxemburgo. La condujo a una pesada puerta de madera tallada, presionó un código y la acompañó a un pequeño y elegante patio. «El apartamento está en el 4º piso, el ático», explicó, llevándola a un pequeño ascensor de hierro forjado. «El señor Devereux sintió que usted apreciaría la luz». La palabra apartamento era una subestimación profunda. El ascensor se abrió directamente a un espacio amplio y lleno de luz que le robó el aliento. Todo el frente del apartamento era una pared de vidrio, con 3 juegos de puertas francesas que daban a una amplia terraza de piedra, y más allá de ella, una vista perfecta y panorámica de los jardines de Luxemburgo y los tejados parisinos que se extendían hacia el horizonte.
El espacio estaba amueblado con un gusto impecable y minimalista que hacía eco del jet privado. Un gran sofá color crema, de aspecto cómodo, unos elegantes sillones, un solo cuadro abstracto y potente en una pared que palpitaba con color. Los pisos eran de parquet cálido de color miel. En una gran mesa de comedor de madera había un jarrón con peonías blancas, una baguette fresca, una pequeña rueda de queso y una nota. Eliana se acercó y la recogió. La letra era afilada y angular. Eliana, bienvenida a París. Espero que este espacio le brinde algo de paz. La cocina está abastecida. Jean-Pierre le dejará un juego de llaves y un teléfono prepago. Mi número personal está programado. Úselo solo si lo necesita. Tengo negocios en Ginebra y no la molestaré. Hay un cuaderno de bocetos y un juego de lápices en el escritorio. A veces, la mejor manera de encontrar tu voz es dibujar un nuevo mundo. Julian, sus ojos se dirigieron a un escritorio elegante y moderno en la esquina, y allí estaban. Un hermoso cuaderno de bocetos encuadernado en cuero y una fila de lápices de grafito perfectamente afilados. Era un gesto tan específico y reflexivo. No solo le había dado un lugar para quedarse, le había devuelto sus herramientas. La veía no como una víctima, sino como una creadora. Jean-Pierre colocó su maleta junto a la puerta. «Madame, ¿necesita algo más?» «No, Jean-Pierre, esto es más que suficiente». «Gracias», dijo, su voz llena de asombro. El señor Debreu también organizó una cita con una doctora, una mujer. La doctora Sylvie Rousseau es una de las mejores obstetras de París. Su consultorio está a un corto paseo de aquí. La cita es para mañana a las 10. Sus datos están junto al teléfono, añadió suavemente, sus ojos amables. Pensó que tal vez querría algo de tranquilidad. Eliana lo miró, aturdida. Él lo sabía. Julian sabía que estaba embarazada. ¿Cómo era posible que lo supiera? No se lo había dicho a nadie. ¿Había visto la prueba en la basura del motel? ¿Lo había descubierto su gente con recursos? El pensamiento era invasivo, una violación de su secreto más privado. Un nudo frío de su viejo miedo y sospecha regresó. ¿Era este santuario solo una jaula más hermosa? ¿Era otro hombre tratando de manejar su vida? Como si le leyera la mente, Jean-Pierre dijo suavemente: «El señor Debreu es un hombre muy observador, madame. En la gala notó que usted evitó el vino, pero también que se puso una mano protectora en el estómago varias veces cuando su esposo no miraba. Fue solo una inferencia, una suposición. Se disculpa si fue una extralimitación. Una inferencia, no un espionaje. Observación, una percepción tranquila e inteligente que no tenía nada que ver con el control y todo que ver con prestar atención. Marco nunca había notado tal detalle en 6 años. Julian lo había notado en una sola noche, desde el otro lado de una habitación llena de gente. El miedo retrocedió, reemplazado por una compleja ola de gratitud y desconcierto. Después de que Jean-Pierre se fue, Eliana se quedó sola en el magnífico y silencioso apartamento. Salió a la terraza. El aire de la habitación era fresco y crujiente. Debajo de ella, los parisinos comenzaban su día. Corredores en los caminos de grava del jardín. Niños con uniforme caminando a la escuela. El sonido lejano de un acordeón tocando. Todo era tan real, tan vibrante. Estaba a miles de kilómetros de Marco, de los susurros de su círculo social, del peso aplastante de su fanfarronada. Aquí era anónima. Era solo una mujer en un balcón, con vistas a un jardín y un secreto en su vientre. Por primera vez, desde que vio esas 2 líneas rosas, el terror fue eclipsado por un brote frágil y tentativo de alegría. Un bebé. Su bebé. Aquí, en esta hermosa ciudad, podría darle a este niño una vida de paz,
un mundo lejos de la ambición tóxica de su padre. Volvió adentro y caminó hacia el escritorio. Tomó uno de los lápices. El peso de él en su mano era familiar, reconfortante. Se sentía como volver a casa consigo misma. Abrió el cuaderno de bocetos en la primera página limpia y blanca. Durante un largo momento, solo lo miró fijamente. El vacío un reflejo de su propio futuro. Luego, lentamente, con dudas al principio y luego con creciente confianza, comenzó a dibujar. No un edificio, no un gran diseño. Dibujó la vista desde la ventana, la suave curva de los tejados, el intrincado patrón de los jardines formales, el suave juego de la luz de la mañana. Estaba dibujando un nuevo mundo. Y por primera vez se sintió posible. Los días en París se fundieron en un ritmo suave y sanador. Eliana se sumergió en una rutina dictada no por un calendario social o las demandas de un esposo, sino por sus propias necesidades y la tranquila insistencia de la vida que crecía dentro de ella. Se despertaba con el sol, la luz inundando el apartamento, y comenzaba cada día en la terraza con una taza de té de hierbas, observando cómo la ciudad cobraba vida. La cita con la doctora Rousseau había sido una revelación. La doctora era una mujer cálida y sensata, de unos 50 años, que hablaba un inglés perfecto. Confirmó el embarazo de 8 semanas y trató a Eliana con un profesionalismo compasivo que estaba a un mundo de distancia de las acusaciones despectivas de Marco de que era emocional. Por primera vez, Eliana sintió que su embarazo era una realidad médica que debía ser cuidada, no una debilidad psicológica que debía ser gestionada. Julian seguía siendo un fantasma. Cumplió su palabra, dejándola en completa paz. El dinero para sus gastos aparecía sin problemas en una cuenta bancaria abierta a su nombre. No había llamadas, ni mensajes de texto, ni seguimientos. Su ausencia era una declaración tan poderosa como su oferta inicial. Este espacio era suyo, sin ataduras. El desequilibrio de poder era innegable. Él era el benefactor invisible, el arquitecto de su escape. Pero ejercía su poder con una ligereza de toque que se sentía como libertad, no como control. Con sus necesidades básicas tan elegantemente atendidas, la mente de Eliana, libre del zumbido constante de la ansiedad, comenzó a aclararse. Exploró su vecindario a pie. El 6º distrito era el París de los libros y los sueños, un laberinto de calles encantadoras, llenas de galerías de arte, librerías independientes y pastelerías que exhibían sus creaciones como joyas. Pasaba horas en la librería Shakespeare & Company, perdiéndose en el olor a papel viejo, o se sentaba en un café con su cuaderno de bocetos, dibujando los rostros de los extraños, las líneas de los edificios, el juego de la luz en una calle adoquinada y mojada. Lentamente, tímidamente, la arquitecta que llevaba dentro comenzó a despertar. Se encontró a sí misma mirando la carpintería de una puerta de siglos de antigüedad, la audacia estructural del centro Pompidou, las bóvedas altísimas de Notre Dame, que aún conservaban las cicatrices de su incendio, pero eran resistentes, su espíritu intacto. Vio historias en la piedra, un lenguaje que casi había olvidado que podía hablar. Su cuaderno de bocetos se llenó de ideas, no para grandes encargos, sino para espacios personales e íntimos. Una guardería donde la luz cambiaría a lo largo del día, un pequeño jardín comunitario urbano, construido en un tejado olvidado, una biblioteca con un rincón de lectura perfectamente posicionado para atrapar el sol de la tarde. Estaba diseñando para la vida, para la comodidad, para la paz. Estaba diseñando para sí misma. Dale a me gusta a este video si crees que Julian es un caballero. Alrededor de un mes después de su estancia,
recibió un mensaje de texto. Era de Julian. Estoy de vuelta en París por 2 días. Espero que esté bien. Me permitiría llevarla a cenar mañana por la noche. Hay un restaurante tranquilo que me gusta. El corazón de Eliana dio un pequeño aleteo nervioso. El fantasma se estaba materializando. Una parte de ella estaba aterrorizada. Su presencia haría que esta extraña realidad de ensueño se volviera concreta. Otra parte de ella tenía una curiosidad intensa sobre el hombre que había orquestado este cambio radical en su vida. Y una tercera parte, más pequeña, simplemente quería agradecerle apropiadamente. Aceptó. Él envió a Jean-Pierre a recogerla, aunque el restaurante estaba a solo 10 minutos a pie. Era un lugar pequeño y sin pretensiones llamado L'Ambroise, en la Ile Saint-Louis, sin letrero, solo una puerta discretamente iluminada. Dentro era un refugio de elegancia tranquila. Julian estaba esperando en una mesa de la esquina. Se puso de pie cuando ella se acercó, vestido de nuevo con un traje oscuro sencillo, el epítome del poder discreto. Eliana, dijo, sus ojos encontrándose con los de ella. Usó su nombre de pila por primera vez. «Te ves bien, París te sienta bien. Es la tranquilidad», dijo ella, tomando el asiento que él le ofreció. «¿Y los carbohidratos?» Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Una combinación formidable. La cena no fue lo que ella esperaba. Él no se inmiscuyó en su pasado ni en sus planes. En cambio, le preguntó sobre sus exploraciones de la ciudad. Le preguntó qué pensaba del nuevo edificio de Frank Gehry en la Fundación Louis Vuitton. Y escuchó. Realmente escuchó. Mientras ella daba su crítica, elogiando su ambición, pero cuestionando su escala humana. Hablaron de arte, libros y arquitectura. Descubrió que él era increíblemente culto, su mente aguda y curiosa. Hablaba de las ciudades como organismos vivos, de los edificios como caparazones que podían aplastar o nutrir el espíritu humano. Se encontró a sí misma hablando con una pasión que no había sentido en años. Las palabras saliendo de ella, sus manos dibujando formas en el aire. Marco siempre decía que mi trabajo era poco práctico, confesó en un momento, el nombre sabiendo a ceniza en su boca. La practicidad es a menudo el enemigo de la visión, replicó Julian suavemente. Lo que él quería decir era que no servía a su practicidad. Hay una diferencia. Bajo su mirada inteligente y respetuosa, ella sintió que se estaba desplegando. No era la esposa rota de Marco Vargas, era Eliana Vázquez, una arquitecta con ideas. Él la vio, la persona que había estado enterrando durante años. Cuando estaban terminando el postre, una ligera tarta de limón, ella finalmente se armó de valor para hacer la pregunta que había estado flotando en el fondo de su mente. «Julian, ¿por qué? El avión, el apartamento, todo esto. Sé lo que dijiste por teléfono sobre el potencial desperdiciado, pero es demasiado. Nadie hace algo así». Él dejó su tenedor y la miró, su expresión seria. «Mi madre era pintora», comenzó, su voz tranquila. «Una brillante. Tenía una beca para estudiar en Florencia cuando era joven. Tenía un fuego en ella. Luego conoció a mi padre. Era un hombre muy poderoso, muy encantador. Le encantaba la idea de tener una esposa talentosa, pero no podía soportar la realidad de ello. Su tiempo en el estudio, su pasión por algo que no fuera él, era una amenaza. Eliana sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Él no la encerró, continuó Julian, su mirada distante. Lo hizo lentamente, con elogios que también eran una jaula. «Eres demasiado brillante para vender tu trabajo, mi amor. Mantengámoslo solo para nosotros». Le compró los mejores suministros, le construyó un magnífico estudio y llenó su vida con tantas obligaciones sociales, tantos deberes como su esposa,
que nunca tuvo el tiempo ni la energía para usarlo. Extinguió su fuego con un guante de terciopelo. Volvió a mirar a Eliana, sus ojos llenos de un dolor profundo y antiguo. Ella murió cuando yo tenía 20 años. No era vieja, pero su espíritu sí. El estudio estaba lleno de lienzos en blanco. En la gala, cuando vi a tu esposo desestimar el trabajo de tu vida con una broma, y vi la mirada en tus ojos, vi a mi madre, vi el comienzo de la misma historia. Tengo los recursos para ofrecer un final diferente. Así que lo hice. La confesión se quedó en el aire entre ellos, cruda y profundamente personal. No se trataba de lástima, se trataba de empatía. Se trataba de él tratando de corregir un error que había dado forma a su propia vida. El motivo oculto no era siniestro, era desgarradoramente humano. Las lágrimas brotaron de los ojos de Eliana. «Lo siento mucho, Julian». «No lo sientas», dijo su voz, recuperando la compostura. «Simplemente no dejes que nadie guarde tus lienzos». Cuando Jean-Pierre la llevó a casa esa noche, el silencio en el coche se sintió diferente. Ya no era el silencio de extraños, sino el silencio cómodo de una comprensión compartida. El desequilibrio de poder seguía allí, un hecho de sus circunstancias, pero ahora estaba coloreado con contexto, con humanidad. Devó de vuelta en el apartamento. Se acercó a la ventana y miró la ciudad dormida. Julian Devereux no era un salvador ni un príncipe. Era un hombre moldeado por su propia pérdida, un hombre que vio un reflejo de la tragedia de su madre y eligió intervenir. No la había rescatado, simplemente había abierto una puerta y confiado en que ella la cruzaría. Puso una mano en su vientre, donde los primeros y suaves aleteos de vida apenas comenzaban. Ella no era su madre. Su historia tendría un final diferente. Tomó su lápiz. Las líneas que dibujó esa noche eran más fuertes, más audaces, llenas de un propósito recién descubierto. Los siguientes meses fueron un período de florecimiento tranquilo. Las náuseas matutinas se desvanecieron, reemplazadas por una oleada de energía. El vientre de Eliana comenzó a hincharse, una curva suave y maravillosa que ella trazaba con sus manos mientras se paraba en la terraza cada mañana. El bebé era una presencia tangible ahora, un compañero secreto en su vida parisina. Su trabajo se convirtió en su enfoque. El cuaderno de bocetos ya no era suficiente. Compró software de dibujo, montó un espacio de trabajo adecuado en la gran mesa de comedor y se perdió en la creación. Estaba diseñando un proyecto teórico, un refugio para mujeres. Pero era diferente a cualquier refugio que hubiera visto. Estaba construido alrededor de un patio central seguro y bañado por el sol. Las habitaciones eran pequeñas pero privadas, cada una con su propia ventana que daba a la vegetación. Había cocinas comunitarias, una biblioteca, un centro de cuidado infantil y espacios de taller donde las mujeres podían aprender nuevas habilidades. No era un lugar para que las víctimas se escondieran, era un lugar para que las sobrevivientes se reconstruyeran. Era humano, digno y feroz. Era todo lo que ella había necesitado. Ella y Julian se instalaron en una amistad cómoda, aunque poco convencional. Le enviaba un mensaje de texto cada 1 o 2 semanas cuando estaba en París, y cenaban o caminaban por el Museo de Orsay, hablando durante horas sobre el uso de la luz por parte de los impresionistas. Sus conversaciones eran un encuentro de mentes, un respiro para ambos. Había una química suave y tácita entre ellos, una calidez que flotaba justo debajo de la superficie de su amistad. Pero ninguno de los dos cruzó esa línea. Era demasiado pronto, el terreno aún demasiado inestable. Por ahora,
Esta compañía intelectual y emocional era más que suficiente. Una tarde de otoño, Eliana regresaba del mercado, sus bolsas llenas de productos frescos, cuando lo vio. Estaba parado al otro lado de la calle, mirando su edificio, Marcó. La visión de él fue un shock físico. El aire salió de sus pulmones, los colores vibrantes de la calle parisina se desvanecieron a gris. Se veía más delgado, su traje a medida parecía colgarle ligeramente, pero la arrogancia seguía allí, en la forma de su mandíbula, en la forma en que inspeccionaba el edificio, como si evaluara su valor. Por un momento aterrador, ella se congeló. El viejo miedo, la respuesta condicionada a su presencia, se apoderó de ella. Su primer instinto fue correr, esconderse, arrastrarse de nuevo a la hermosa jaula y cerrar la puerta con llave. Entonces sintió una pequeña y persistente patada dentro de ella. Una pequeña vida recordándole que ya no solo luchaba por sí misma. Ese pequeño aleteo de movimiento fue un ancla. La ancló. El miedo seguía allí, pero ahora se mezclaba con una oleada de ira pura y primitiva. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a traer su toxicidad a su santuario? Él la vio. Sus ojos se fijaron en los de ella, al otro lado de la calle. Una sonrisa lenta y triunfante se extendió por su rostro, la sonrisa de un cazador que finalmente ha acorralado a su presa. Comenzó a caminar hacia ella, esquivando una vespa que chisporroteaba. Ella no corrió. Se mantuvo firme en la acera, sus bolsas de la compra un escudo endeble. Levantó la barbilla, su corazón martilleando, pero su expresión, una máscara de calma que no sentía. «Eliana», dijo, su voz un ronroneo bajo mientras la alcanzaba. «Tengo que admitir que esta es una rabieta más elaborada de lo que esperaba. ¿Un nido de amor parisino de un multimillonario? Es un poco cliché, incluso para ti». Sus ojos recorrieron su cuerpo, observando su sencillo vestido de maternidad, su vientre hinchado. Su sonrisa vaciló por un segundo, reemplazada por un destello de shock genuino. Luego algo más oscuro. «¿Embarazada y de mi posesión?», respiró. Un extraño brillo adquisitivo en su ojo. «Mi hijo». «¿Vas a ocultarme a mi hijo?» «Este es mi hijo, Marco», dijo ella, su voz firme y fría. «Perdiste cualquier derecho a ser parte de su vida cuando me dijiste que volviera arrastrándome a ti». Él se rió, un sonido áspero y despectivo. «Oh, Eli, no seas tan dramática. Estás hormonal, te perdono. Podemos ir a casa. Le diremos a todos que estuviste de vacaciones prolongadas en Europa. Es hora de terminar este jueguecito». Extendió la mano para agarrar su brazo. Ella se echó hacia atrás bruscamente. «No es un juego, es mi vida, y tú ya no estás en ella». El rechazo, tan claro y definitivo, borró la sonrisa de su rostro. Su expresión se endureció en la familiar máscara de furia que ella conocía tan bien. «No seas tonta. ¿Qué crees que este hombre de Bereus quiere contigo? ¿Una esposa embarazada y fugitiva? Eres una diversión temporal para él, un caso de caridad. Cuando se aburra, te echará, y no tendrás nada. De nuevo, te estoy ofreciendo un camino de regreso a tu vida, a nuestra vida. La vida que me ofreces es una jaula, Marco. Ya terminé con las jaulas», dijo ella. «Esta es una jaula más grande», siseó, su voz bajando a un susurro venenoso. «Solo eres una mujer mantenida. Cambiaste mi control por el suyo. Al menos conmigo tenías estatus. Con él eres solo un secreto». Él estaba usando sus viejas armas, menospreciándola, definiendo su realidad para ella, haciéndola dudar de sus propias elecciones. Las palabras fueron diseñadas para encontrar las grietas en su confianza y abrirlas. Hace 6 meses habrían funcionado, pero ella no era la misma mujer. Había pasado meses respirando aire libre,
reconstruyendo su sentido de sí misma desde cero. Tenía una vida, un propósito, un niño que proteger. La diferencia, dijo, su voz resonando con una claridad que lo sorprendió a ambos. Es que Julian me dio una llave. Tú solo cambias las cerraduras. Ahora necesito que te vayas. No voy a ninguna parte, espetó, dando un paso más cerca. Eres mi esposa. No, dijo una voz tranquila desde detrás de Eliana. No lo es. Julian. Había aparecido tan silenciosamente como el anochecer. No vestía un traje, sino vaqueros casuales y un suéter oscuro. No se veía amenazante, pero su presencia cambió toda la dinámica de la calle. Simplemente se paró al lado de Eliana, una fuerza sólida y tranquilizadora. No la tocó, pero ella podía sentir su apoyo como un escudo físico. Marco miró a Julian, su expresión una mezcla de odio y envidia. De Verus, el gran hombre en persona, ¿has venido a proteger a tu nuevo proyecto de compañía? Julian ignoró la burla. Su mirada estaba fija en Marco, sus ojos fríos y analíticos. Señor Vargas, usted está invadiendo un asunto privado. Eliana ha dejado claras sus intenciones. Le sugiero que reserve un vuelo de regreso a Buenos Aires. No hay nada para usted aquí. Su hijo está aquí, escupió Marco. Un hijo que ella lleva y un hijo que protegerá de su particular estilo de paternidad, dijo Julian, su voz aún tranquila, pero ahora con hielo. Sé que su firma ha estado tratando de asegurar una segunda ronda de financiación para el proyecto de Atherton. Soy un inversor principal en el consorcio que están cortejando. Su comportamiento aquí, acosando a una mujer embarazada en una calle pública, podría ser visto como indicativo de un juicio deficiente, inestable. El tipo de cosa que pone nerviosos a los inversores fue un jaque mate, entregado sin una sola voz levantada. El rostro de Marco se puso pálido. Julian no lo estaba amenazando físicamente. Estaba amenazando lo único que Marco realmente valoraba, su reputación, su carrera, su dinero. Marco miró a Julian, luego a Eliana, su cara una máscara de rabia impotente. La vio parada allí, no rota ni suplicando, sino defendida, protegida y fuerte. Vio que había perdido, absolutamente y por completo. Sin otra palabra, se dio la vuelta y se alejó. Un fantasma finalmente desterrado del banquete. Eliana soltó un aliento tembloroso que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. Sus piernas se sentían débiles. Julian se giró hacia ella, su expresión suavizándose con preocupación. ¿Estás bien? Ella asintió, lágrimas de alivio y miedo residual empañando su visión. Dijo que solo estaba cambiando una jaula por otra. La mirada de Julian fue directa y llena de una sinceridad profunda. Eliana, la única persona que puede construir una jaula a tu alrededor eres tú. Mi única intención era darte el espacio y las herramientas para construir una puerta en su lugar. ¿Funcionó? Ella miró de su rostro sincero al hermoso edificio que albergaba su santuario, su mano descansando sobre la vida dentro de ella. Pensó en los diseños en su ordenador, el plano de un lugar de curación nacido de su propio dolor. Sí, susurró, una sonrisa acuosa rompiendo las lágrimas. Funcionó. La confrontación con Marco dejó un eco, no de miedo, sino de finalidad. Fue una puerta que se cerró de golpe sobre el pasado, la cerradura girada, pero también puso de relieve las preguntas tranquilas y sin resolver sobre su futuro con Julian. Él la había protegido, no luchando su batalla por ella, sino desmantelando estratégicamente a su oponente. La había tratado como una aliada, no como una víctima para ser rescatada. Esa noche, el hermoso apartamento se sintió diferente. Ya no era solo un santuario, era un hogar que ella había defendido. Julian se había ofrecido a quedarse en un hotel para darle espacio,
pero ella había insistido en que se quedara a cenar. Necesitaba cerrar este círculo, pasar de la ambigüedad de su acuerdo a la claridad de la verdad. Hizo una simple pasta y comieron en la mesa del comedor, que ahora estaba cubierta con sus dibujos arquitectónicos. Los planos del refugio para mujeres estaban extendidos, un testimonio de su trabajo durante los últimos meses. Durante un tiempo, comieron en un silencio cómodo. Luego, Eliana apartó su plato. «Tu amenaza a él», dijo. «Sobre su financiación. Lo habrías hecho, ¿verdad?» Julian la miró sin dudar. «Sí, hombres como Vargas solo entienden el lenguaje del poder y las consecuencias. Le hablé en su lengua materna». «Gracias», dijo ella suavemente. «No solo por hoy, por todo. Pero Julian, no puedo vivir de tu caridad para siempre. No lo haré. He estado trabajando en esto». Señaló los planos. «Es solo un diseño, un concepto, pero es el mejor trabajo que he hecho. Necesito valerme por mí misma, por mí y por el bebé». Él miró los dibujos, no con una mirada superficial, sino con el ojo enfocado de alguien que entendía el diseño. Pasó varios minutos estudiando el diseño, el flujo de los espacios, las notas que había hecho en los márgenes sobre materiales y luz. «Esto no es un concepto, Eliana», dijo finalmente, su voz llena de genuina admiración. «Esto es un manifiesto, es una declaración sobre la dignidad, la seguridad y la comunidad. Es brillante». Él la miró. «La Fundación de Verus tiene un fondo filantrópico para arquitectura urbana innovadora. Nos centramos en proyectos que tienen un impacto social significativo. Recibimos cientos de propuestas al año». Hizo una pausa, y su corazón comenzó a latir más rápido. «Esto», dijo, tocando los dibujos, «es mejor que cualquier cosa que haya visto en los últimos 5 años. Quiero que lo presentes, no a mí, sino a la Junta. Me recusaré del voto, por supuesto, pero creo que tiene una muy buena posibilidad de ser financiado, totalmente financiado». Eliana lo miró, sin palabras. Él no le estaba ofreciendo una limosna. Le estaba ofreciendo una oportunidad profesional, un camino legítimo hacia la independencia, construido sobre la base de su propio talento. Le estaba ofreciendo una manera de convertir su dolor en un legado tangible y duradero que podría ayudar a innumerables otras mujeres. Era el mayor regalo que posiblemente podría haberle dado. «No sé qué decir», tartamudeó abrumada. «Di que lo harás», la instó suavemente. «Esto merece ser construido». Las lágrimas corrieron por su rostro, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de alegría pura y sin adulterar. «Está bien», susurró. «Sí, está bien». Una tierna sonrisa transformó sus rasgos generalmente serios. Se inclinó sobre la mesa, no para tomar su mano, sino para tocar ligeramente el borde de uno de los planos. Un gesto de respeto compartido por el trabajo. La atmósfera en la habitación cambió. La última barrera entre ellos, la dinámica tácita de benefactor y beneficiario, se había disuelto, reemplazada por el equilibrio de compañeros profesionales. Lo que quedaba era algo más simple e infinitamente más complicado. La atracción tranquila y poderosa que había estado latente entre ellos durante meses. «Eliana», dijo su voz bajando, volviéndose más personal, «hay algo más que necesito confesar. Mi madre, la historia que te conté era cierta, pero me dejé una parte, la parte sobre mí. Yo era un adolescente cuando comencé a entender lo que mi padre le estaba haciendo, cómo estaba atenuando su luz. Lo vi, pero no hice nada. Yo era un niño, sí, pero era lo suficientemente mayor como para hablar, para defenderla. Y me quedé en silencio. Le tenía miedo a él, a su ira,
a perder la comodidad y el privilegio que él proporcionaba. Su mirada estaba llena de una vergüenza que tenía décadas, pero aún era cruda. Cuando ella murió, me prometí a mí mismo que nunca más me quedaría de brazos cruzados y vería a una mujer brillante ser disminuida por el ego de un hombre. Cuando te vi esa noche en la gala, fue como una segunda oportunidad, una oportunidad para hacer lo que fui demasiado cobarde para hacer por mi propia madre. Su vulnerabilidad era una herida abierta y cruda. Ella finalmente entendió la profundidad de su motivación. Esta era su redención, no solo la de ella. Él no solo la estaba salvando a ella, sino que, de alguna manera, estaba tratando de salvar la memoria de su madre y perdonar al niño que había sido. «Eras un niño, Julian», dijo ella, su voz llena de emoción. «No puedes cargar con esa culpa». «Quizás», dijo, «pero me ha impulsado. Me impulsó a encontrarte. Me impulsó a ofrecerte este apartamento. Y he intentado en cada paso del camino usar mi poder de la manera en que mi padre nunca lo hizo. Para empoderar, no para poseer». Finalmente levantó la vista y se encontró con sus ojos, los suyos brillando con una intensidad que le hizo doler el corazón. Pero en algún lugar del camino, mis motivos cambiaron. Dejó de tratarse de mi madre y comenzó a tratarse de ti. He llegado a admirarte más que a nadie que haya conocido. «Eliana Vázquez», dijo, su voz un murmullo bajo y constante. «Tu resiliencia, tu fuego, tu talento, la forma en que ves el mundo, y me he enamorado de ti». Lo dijo simplemente, como una declaración de hechos. No había exigencia en sus palabras, ni expectativa. Era una ofrenda expuesta sobre la mesa entre ellos, junto a los planos de su futuro. Eliana sintió una profunda sensación de corrección, de un círculo que se cerraba. Esto no era un romance de cuento de hadas. Esto era algo real, forjado en el trauma y reconstruido con respeto, empatía e ideales compartidos. Él no se había enamorado de una damisela en apuros. Se había enamorado de la mujer en la que se estaba convirtiendo, la mujer que él la había ayudado a ver de nuevo en sí misma. Y ella, a su vez, se había enamorado de él. Por su fuerza tranquila, su sorprendente amabilidad, su mente brillante y el profundo pozo de bondad que se esforzaba tanto por ocultar detrás de un exterior profesional, se levantó, rodeó la mesa y se detuvo frente a él. Él la miró, su expresión incierta por primera vez. Ella no dijo una palabra. Simplemente se inclinó y lo besó. No fue un beso de pasión frenética o de alivio desesperado. Fue un beso de profunda comprensión mutua. Fue un beso que sabía a segundas oportunidades, a curación tranquila y a un futuro esperando ser construido juntos. Era el lenguaje de la luz y la piedra, una promesa susurrada en el corazón de París. ¿Qué sé que il nia? Un año después, la luz del sol parisina entraba por las mismas ventanas, pero iluminaba un mundo diferente. La gran mesa de comedor seguía siendo un espacio de trabajo, pero ahora los planos arquitectónicos de la Casa Vance, la Junta, había insistido en nombrar el refugio en su honor. Compartían espacio con una variedad de biberones, un mordedor a medio terminar y una pequeña jirafa de peluche. En el centro de la sala de estar, sobre una suave alfombra de piel de oveja, Julian Devereux se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, haciendo una cara ridículamente complicada a la bebé de 6 meses que estaba apoyada contra un cojín. La bebé, Lily Rose Devereux, gorgoteó de alegría y extendió una pequeña mano regordeta para golpear su nariz. Lily tenía los ojos zafiro de Eliana y la naturaleza tranquila y observadora de Julian. Era una niña de paz, nacida en un mundo de amor y luz.
un mundo que su madre había luchado tan duro por crear para ella. Eliana se quedó junto a la ventana mirándolos, una suave sonrisa en sus labios. La visión de este hombre poderoso y formidable, un hombre que podía mover mercados con una sola llamada telefónica, completamente cautivado por su pequeña hija, llenó su corazón con una calidez que era casi abrumadora. Su vida era irreconocible de la existencia sofocante de la que había huido en Buenos Aires. La casa, Vance, estaba ahora en construcción, en un barrio tranquilo en el Decimonónico distrito, una estructura en ascenso de madera sostenible y acero reciclado. Eliana estaba en el sitio varias veces a la semana, con su casco puesto, supervisando el proyecto con una confianza que se sentía como una segunda piel. Ya no era solo una arquitecta, era una creadora, una líder, un testimonio del hecho de que se podía establecer una nueva base en cualquier momento de la vida. Su relación con Julian había florecido en una asociación profunda y profunda. No estaban casados. Todavía no. No tenían prisa. Estaban demasiado ocupados construyendo su vida, su familia, su futuro, sobre una base de respeto mutuo y confianza absoluta. Él era su más firme defensor y su crítico más astuto, empujándola a ser más audaz en sus diseños. Ella, a su vez, había traído una suavidad y una luz a su mundo cuidadosamente ordenado, enseñándole la alegría de las mañanas de domingo sin estructura y el simple placer de quedarse dormido con un bebé en su pecho. El desequilibrio de poder que una vez había definido sus circunstancias había encontrado su equilibrio. Él seguía siendo un multimillonario y ella una arquitecta en activo, pero en su hogar eran simplemente Julian y Eliana, socios en todo. Marco era un recuerdo distante, un fantasma en el que hacía tiempo que había dejado de pensar. Había oído a través de su hermana Maya que la firma de él había perdido la financiación del proyecto de Atherton. Su reputación había sufrido un golpe y su mundo, cuidadosamente construido, había comenzado a desmoronarse bajo el peso de su propia arrogancia. Había intentado impugnar el divorcio, reclamar a Lily, pero los abogados de Julian, combinados con el propio testimonio de Eliana y la evidencia de su control financiero, lo habían dejado sin base en la que apoyarse. Había desaparecido de su vida, una nota a pie de página en una historia que se había convertido en una epopeya. Julian levantó la vista de sus deberes de papá y la miró a los ojos. Sonrió, una sonrisa genuina y desprotegida que solo estaba reservada para ella y su hija. ¿En qué piensas?, preguntó. Estaba pensando en planos, dijo ella, caminando para unirse a ellos en la alfombra. Se sentó y Lily se dio la vuelta inmediatamente para apoyarse en la pierna de su madre. ¿El refugio?, preguntó acariciando el fino y oscuro cabello de Lily. Eso, dijo Eliana, y otros. Estaba pensando en el plano de nosotros. ¿Cómo empezamos con una base rota y construimos esto? Señaló la habitación, al bebé, a los dibujos, a la vida que habían creado. Julian la envolvió con un brazo, acercándola. «Tú dibujaste los planos, Eliana», dijo suavemente. «Yo solo proporcioné algunos de los materiales». Ella miró los planos de la casa Vance, las líneas limpias que prometían seguridad y un nuevo comienzo para tantas mujeres. Luego miró a Lily, su propia creación hermosa y perfecta. Estaba construyendo más que solo edificios. Estaba construyendo un futuro. Afuera, las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar, sus notas a la deriva en el aire de la tarde. Era un sonido que una vez había sido extraño y ahora era la banda sonora de su hogar.
Había sido llevada a París como una mujer desesperada y embarazada que escapaba de un exmarido fanfarrón. Le habían ofrecido un santuario y lo había convertido en una vida. No era un final de cuento de hadas, porque no era un final en absoluto. Era un comienzo construido no sobre la magia, sino sobre la resiliencia, el coraje y el poder tranquilo y extraordinario de una segunda oportunidad. ¿La ve? La historia de Eliana no es sobre ser rescatada por un multimillonario. Es una historia sobre lo que sucede cuando una mujer, empujada a su punto de quiebre, reclama su propio poder. Es sobre descubrir que la base más sólida que puedes construir es la que diseñas tú misma. La verdadera libertad no es escapar de una jaula, es darte cuenta de que tenías los planos para la puerta todo el tiempo. ¿Qué te pareció el viaje de Eliana? ¿Crees que los motivos de Julian eran puros desde el principio o evolucionaron? Háznoslo saber en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, por favor, dale a me gusta. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte para más historias. Gracias por ver.